Ingrid, pero ¿hablamos de osteoclastos o no hablamos de él? No, no hablamos de él, Sí. apenas íbamos a entrar. Ay, según yo sí. Ah, ok. Bueno, vamos a recordar un poco en relación a eso, ¿no? Entonces, hablamos de lo que son las células, de lo que es el hueso, ¿no? También, si recordamos un poquito en relación a lo que es el hueso, hablamos de que el hueso, pues, está conformado por una matriz ósea, ¿sí? Y esa matriz ósea, pues, está conformado también por fibras de tipo 1, pero también de células, ¿no? Y hablamos de las células que son osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, pero también los osteoclastos. Eh, Dentro de las células osteoprogenitoras, decíamos que la encontramos recubriendo en este caso la parte de los canales haversianos, pero también lo encontramos recubriendo en la parte interna de lo que es el endósteo, ¿no? Y también la parte interna de lo que es el periósteo, ¿no? Entonces, decíamos que las osteoprogenitoras, pues también pues, se diferenciaban en lo que son los osteoblastos. Y los osteoblastos, pues van a diferenciarse en osteocitos. ¿Sí? Decíamos que los osteoblastos son responsables de formar huesos nuevos, son responsables pues, de renovar el hueso, ¿sí? Y obviamente pues, de conformar todo lo que es el componente orgánico de lo que es el hueso, ¿no? También se piensa que es el responsable del componente inorgánico dentro de lo que es el hueso. Es decir, es el responsable de formar todo lo que es el hueso, ¿sí? Dentro de lo que es esta célula, ¿no? Y los osteocitos, decimos que son las células que sostienen el hueso, son las células maduras, que decimos que duran hasta 15 a 20 años este tipo de células, pero tienen una función importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que detectan, ¿sí? A través de algunos mecanismos productivos en este sentido, en el cual pues ellos determinan qué es lo que se tiene que renovar, qué es lo que tiene que remodelar completamente el hueso, qué es lo que tiene que ser la resorción de lo que es el hueso. Ellos son los que pues están vigilando esa parte de que el hueso esté en buenas condiciones, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente, si es necesario que el hueso tenga que eliminarlo, pues tenemos los osteoclastos, ¿sí? Que decimos que los clastos es destrucción, ¿no? Sí, decimos que clastos es destrucción, por eso es osteoclasto, ¿no? Que los osteoclastos vienen siendo monocitos, ¿sí? Y clastos es destrucción, ¿no? Entonces, las células, en este caso osteoclásticas, son células multinucleadas. Pueden presentar hasta 50 o hasta 150 núcleos, ¿sí? En su célula, imagínense, ¿sí? Son las pocas células que tienen una mayor cantidad de núcleos con este tipo de células, ¿no? Por no decir que es la que mayor tiene una gran cantidad de núcleos, este tipo de células, ¿no? Y se originan, obviamente, a partir de la médula ósea. ¿Por qué? Porque decíamos que se origina a partir de lo que son los macrófagos, ¿no? A partir de lo que son los monocitos, ¿no? Dentro del torrente sanguíneo, ¿no? Y bueno, dentro de estos osteoclastos lo podemos encontrar en las depresiones huecas, ¿sí? O lagunas de Hopkins, en este caso, que obviamente son los que identifican las regiones de resorción ósea. Es decir, ellos son responsables de escarbar, pues, resolver completamente lo que es el hueso que está un poquito ya dañado, lo que está un poquito ahí tensionado, ¿no? Dentro de lo que es el osteoclasto, pues, activo, pues, se puede identificar 4 regiones. Una zona basal, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, un borde en cepillo, y una zona clara y una zona vesicular, ¿no? Que obviamente cuando hablamos de zona vesicular, pues hay una gran cantidad de vesículas, ¿sí? Y zona clara, pues hay una gran cantidad ahí de organelos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es una célula demasiado grande, muy grande, comparado con los osteocitos y comparado con los osteoblastos, ¿sí? Son células demasiado grandes, ¿no? Entonces, esta es la parte de lo que son los osteoclastos, ¿no? Si ustedes ven aquí la imagen, podemos darnos cuenta de que, pues aquí vemos lo que es el osteoclasto, que está demasiado grande comparado con este osteoblasto, ¿sí? Y bueno, aquí hay información ya de lo que es hueso, ¿sí? Pero seguramente este osteoclasto está reconociendo una zona donde tiene que reabsorberse, ¿no? En este sentido. Ok, entonces, ¿cómo se da la resorción ósea, jóvenes? En este tipo de células. Bueno, ¿cómo se da? Para poder resolver lo que es el hueso,
¿sí? Para que haya una resorción de lo que es el hueso, necesitan primero, pues, ablandar lo que es el hueso, es decir, eliminar completamente los elementos inorgánicos de lo que es el hueso, ¿no? Para poder que los osteoclastos empiecen a escarbar, empiecen a resolver lo que es el hueso. El hueso es duro, de luego, ¿sí? Lo mismo nosotros, si queremos hacer una muestra de lo que es hueso dentro de un portaobjeto para poderlo ver en el microscopio, necesitamos echarles algunos ácidos para poder ablandar lo que es el hueso y poder hacer los cortes. Sin él, pues obviamente sería complicado, ¿no? Entonces, el osteoclasto, si ustedes ven aquí, en esta pues, diapositiva, podemos ver que tiene un borde en cepillo. Estos bordes en cepillo se consideran que son como unas prolongaciones, como unas microvellosidades en las cuales son las responsables de escarbar, como quien dice, ¿no? De rasgar lo que es el hueso para poder completamente socavar, ¿no? Para socavar lo que es el hueso, poder eliminar ese hueso que está dañado, ¿no? Por eso dicen que es un borde en cepillo, ¿no? Y bueno, pues microvellosidades, podemos decir, o prolongaciones, ¿sí? Tienen un pH bajo, es decir, tienen una gran cantidad de vesículas o enzimas en las cuales pues van a poder liberar. ¿Por qué? Porque dentro de esas vesículas pues hay una gran cantidad de anhidasa carbónica y lo que son hidrolasas lisosómicas. ¿Y qué van a hacer estas enzimas? Bueno, pues eliminar completamente lo que es el componente inorgánico, perdón, para poder ablandar lo que es el hueso, ¿no? Lo mismo hacen las metaloproteinasas, ¿sí? En este caso las enzimas, lo que es la colagenasa y lo que es la gelatinasa, que son responsables también de eliminar los componentes orgánicos de lo que es el hueso, ¿no? Entonces, aquí vemos una zona clara, ¿sí? Que es una zona donde hay, esta zona clara es lo que delimita, como quien dice, lo que no va a rasgar completamente o lo que no va a socavar completamente porque no hay prolongaciones, no hay microvellosidades dentro de lo que son los osteoclastos, ¿no? Entonces, obviamente acá en la parte basal, pues obviamente tenemos una gran cantidad de organelos, ¿sí? Entre ellos, pues los núcleos, mitocondrias y todo lo necesario ¿para qué? Para que el osteoclasto se mantenga activo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues este tipo de enzimas, pues ayudan a que se ablande el hueso. ¿Para qué? Pues para que el osteoclasto, a través de sus prolongaciones, empiecen a socavar, empiecen a eliminar lo que es el hueso dañado. Y al momento de eliminar, ¿sí? O al momento de socavar completamente lo que es el hueso, o al momento de resorber lo que es el hueso, pues se está obteniendo también calcio, ¿sí? Y ese calcio, ¿sí? Se va liberando, pues se va obteniendo calcio, porque decíamos que el 99% del calcio está en el hueso, ¿sí? Y una forma de liberarlo es a través del hueso, y lo hacen a través de lo que es el osteoclasto, ¿no? Y cuando el hueso está, el osteoclasto está resorbiendo, pues todo ese calcio se va hacia lo que es la sangre, ¿no? Para mantener los niveles adecuados de lo que es en la sangre, ¿no? Por eso es importante, y yo les comentaba que hay dos hormonas importantes dentro de lo que es la resorción ósea, ¿sí? En este caso tiene que ver con la hormona paratiroidea, ¿sí? Pero también tiene que ver con la calcitonina. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, si hay concentraciones altas de calcio en la sangre, la glándula tiroides sintetiza, o en este caso, calcitonina. ¿Para qué? Para que la calcitonina inhibe la liberación del calcio por el hueso, es decir, los osteoclastos tienen receptores de calcitonina, ¿sí? En los cuales al momento de ver niveles altos de calcio en la sangre, pues la tiroides libera calcitonina, la calcitonina se recibe con los osteoclastos y los osteoclastos que dicen, bueno, pues ya dejo de trabajar, dejo de resolver hueso, ¿por qué? Porque ya hay niveles altos de calcio en la sangre. Contrario a lo que ocurre si hay niveles bajos de calcio en la sangre. Si hay baja concentración, la paratiroidea, ¿sí? Pues en este caso sintetiza, en este caso la hormona paratiroide, ¿sí? O paratiroidea, en este caso, y va a estimular la liberación del calcio por el hueso. Es decir, van a estimular completamente a los osteoclastos, ¿a qué? A empezar a resolver lo que es el hueso, ¿no? Por eso estas dos hormonas son fundamentales, ¿no? Y es por eso que también en las chicas, en las mujeres, cuando entran en la etapa de menopausia,
pues tienden a bajar los estrógenos, ¿sí? La cantidad de hormonas de estrógenos, el nivel de estrógenos, y eso obliga también que los osteoclastos pues también empiecen a reabsorber, porque hay un descontrol hormonal en esa parte, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues los osteoclastos están reabsorbiendo, y si no se controla, pues va a llegar a que ocurra con la osteoporosis, ¿no? Que obviamente pues van a producir huesos quebradizos, ¿no? Por eso, cuando hay menopausia, pues obviamente lo ideal es tomar estrógenos, algunas estrógenoterapias, algunas hormonas. ¿Para qué? Para mantener los niveles adecuados, ¿sí? Para que los estrógenos no hagan lo suyo, ¿no? Que hagan el hecho de destruir hueso, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte, con esta dinámica dentro de lo que es el tejido óseo, ¿no? De cómo se da la resorción de lo que es el hueso, ¿no? Ok. Y bueno, en esta diapositiva vemos cómo, más o menos, cómo ocurre lo que es la resorción de lo que es el hueso. Si ustedes ven aquí en esta animación, podemos darnos cuenta déjenme rayar. Podemos dar cuenta que estos son los osteoclastos, ¿sí? Estos son los osteoclastos que van a resorber lo que es hueso, un hueso que a lo mejor ya está dañado o que a lo mejor pues requiere renovarse, ¿sí? Que está tensionado. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí en ese sentido, la activación consiste en la aparición de unas células derivadas de los monocitos, porque decimos que los osteoclastos vienen de los monocitos, ¿sí? Llamados preosteoclastos, que se van a fijar desplazando a las células de recubrimiento. Estos precursores pues se van a diferenciar en un osteoclasto que comienza a erosionar el hueso formando una cavidad en la sustancia fundamental, ¿no? Esta es la fase de resorción, y cuando hablamos de una cavidad nos estamos refiriendo a las lagunas de Hopkins, que son los que ellos reconocen la zona que va a resorber, ¿no? Que va a socavar completamente lo que es el hueso, ¿no? Una vez que los osteoclastos escarben, ¿sí? Erosionen completamente lo que es el hueso, pues viene la fase de reversión, en la cual pues es desencadenada en este caso también por los osteoblastos, pero también desencadenada por proteínas y factores de crecimiento que están relacionados con los osteoblastos, desde luego, cubriendo el hueso socavado, ¿sí? Formando hueso nuevo, restaurándose completamente la pérdida y volviendo el hueso en reposo, ¿no? Cuando hablamos en hueso en reposo es que una cosa es que forme hueso de nueva cuenta, pero en reposo porque todavía no está calcificado, ¿sí? Tarda un poquito más para poderse calcificar, ¿no? Que ya veremos cómo se calcifica lo que es el hueso, ¿no? En un poquito más adelante, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la resorción, y esta es la formación de lo que es el hueso. Todo esto está vinculado con los osteoblastos, ¿no? Porque de ahí parte todo. Los osteoblastos son los responsables de decir los osteoclastos para que reabsorban hueso también, ¿sí? Pero también para formar lo que es el hueso que en un momento dado el osteoclasto pues esté destruyendo, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí las diferencias entre cada una de las células, se pueden dar cuenta pues que cada una pues tiene una función muy distinta, ¿sí? Podemos darnos cuenta también que los osteoblastos pues derivan de los osteoprogenitora, los osteocistos derivan de los osteoblastos, y los osteoclastos derivan en este caso de los monocitos, ¿no? ¿Sí? Si ustedes ven aquí cuáles son los principales receptores hormonales de los osteoblastos, pues tenemos los RANK, ¿sí? Los ligandos RAN. Que los ligandos RAN, pues, pues son los que van a hacer que se diferencien, ¿sí? En osteoclastos activos, ¿sí? En osteoclastos activos, por eso son RAN ligando, ¿no? ¿Por qué? Porque los osteoclastos tienen receptores para RAN, ¿sí? De capa beta le llaman, RAN de capa beta, RAN-K, ¿sí? De capa beta, que se unen los RAN ligando, ¿no? Y los RAN ligando van a hacer que se diferencien en un osteoclasto activo, ¿no? Por eso derivan mucho de los osteoblastos en el hecho de que les digan, oye, pues es una forma de decirle, le manda un RAN ligando y le dice, oye, pues ponte a trabajar, ¿no? Sí, se une con el RAN capa beta que tiene el osteoclasto, y es activa ¿para qué? Para socavar lo que es el hueso, ¿no? Pero también son receptores de PTH, ¿sí? De la paratormona, ¿no? La paratiroides, ¿para qué? Porque decíamos que cuando hay niveles bajos,
¿Qué pasa? Bueno, pues en niveles bajos, pues la paratiroide actúa directamente con los osteoblastos. ¿Para qué? Para que los osteoblastos liberen RAN ligando y active los osteoclastos. ¿Para qué? Pues para que empiece a socavar lo que es el hueso, ¿no? Y empiece a liberar lo que es el calcio, ¿no? Contrario con lo que ocurre en los osteocitos también tienen, en este caso, receptores hormonales, por ejemplo, de RAN ligando, pero también receptores de PTH, ¿no? Mientras los osteoclastos también tienen receptores, pero para RAN, lo que les decía, ¿no? Para RAN, porque son receptores también de calcitonina y receptores de fosfatasa resistente al tartrato, ¿no? Pero bueno, esto es la forma de cómo requieren, fíjense, esto es lo que decían RAN-K, los que se llaman RAN-kappa beta, que obviamente eso es lo que hace que diferencie a los osteoclastos en un osteoclasto activo, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, el periodo de vida de cada uno, ¿sí? Mientras nuestros brazos duran menos 12 semanas, el osteocito dura hasta 20 años, imagínense, ¿no? Y los osteoclastos duran 3 días cuando mucho, ¿no? Entonces, ahí vienen algunas diferencias en cuanto a lo que son las células, en cuanto a lo que hemos comentado en relación a las células de lo que es el hueso, ¿no? Ahí vienen algunas diferencias interesantes, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se observa lo que es el hueso, sí, en un microscopio? Bueno, normalmente vemos, no tengo ahí muestras de hueso en lo que es el laboratorio. Es complicado hacer hueso, es complicado hacer cortes de hueso, y más porque no tenemos ahí un laboratorio de patología. Antes lo teníamos, ¿no? Tenemos un laboratorio de patología en el campus 1, ¿sí? Y en el cual pues ahí procesamos algunas muestras, pero en la actualidad ya no tenemos ahí el laboratorio de patología. Ahora tenemos que ir al CIDO, ahí pedir un espacio o pedirle ahí a los compañeros que nos hagan algunas muestras, ¿no? Y hueso, pues también es complicado, el hueso es complicado hacerlo porque necesitamos ponerlos en ácido para poderlo ablandar y para poderlo procesar, ¿no? Para poderlo observar dentro de lo que es el microscopio, ¿no? Pero normalmente está conformado con con puros sistemas de Haber. Esto es un sistema de Haber o osteona, como quieran llamarlo, ¿no? Que decimos que cada osteona, pues tiene un canal haberciano, ¿sí? Si ustedes ven aquí, el canal haberciano, pues discurren arterias y discurren venas, pero también discurren los nervios, ¿sí? Entonces, esta es una osteona, que es la unidad funcional, pero así están predispuestos en el hueso compacto, están dispuestos en laminillas semicirculares. Si ustedes ven aquí la imagen, este es el canal haberciano, ¿sí? Este es el canal haberciano. Aquí tenemos algunos capilares y unas arterias y aquí lo que son nervios, ¿no? Pero veamos, aquí vemos osteocitos. Y si ustedes ven aquí la parte de lo que es lo azul, tienen ahí unas prolongaciones, vean. Se ven como laminillas ahí, mucho más como ramificaciones. Bueno, estas ramificaciones tienen que ver con con los osteocitos, ¿sí? Que tienen unas prolongaciones que se van a comunicar con los osteocitos vecinos, ¿no? Sí, pero también tienen estas laminillas, estas que ven aquí, ¿sí? Que se le llaman canalículos, ¿sí? Son canales pequeños, ¿sí? Son muy pequeñitos, en las cuales es la forma de cómo se van a nutrir son como un pequeño canal, un pequeño porito ahí, en el cual, pues por ahí pasa una mínima cantidad de oxígeno, una mínima cantidad de nutrientes para poder nutrirse completamente los osteocitos, ¿no? Y también para poder comunicarse contra las demás, ¿no? Entonces, este está coloreado con picómica de Amazon, por eso se ve completamente azul, ¿sí? Por eso, ¿por qué? Porque está teniendo colágeno tipo 1, si ustedes ven, pues tiene una gran cantidad de colágeno tipo 1, este tipo de hueso, ¿no? Pero normalmente, repito, están asociados con laminillas circulares, ¿no? Este tipo de tejido, ¿no? Vamos a ver si lo vemos por acá. Ahí está, miren, ven acá, esto es lo que les comentaba, esto que ven aquí, es la osteona. Así se vería en un microscopio. Esta es una osteona, ¿sí? Este es hueso compacto, ¿sí? Cada osteona tiene, si ustedes se dan cuenta, tiene un canal haberciano, igual acá, este es un canal haberciano,
canal jabresiano. Son de diferentes tamaños las ostionas, pero cada ostiona tiene un canal jabresiano, ¿no? Y por aquí discurren, repito, nervios, arterias y venas, ¿no? Sí, este es el conducto de Wolman, ¿sí? Este es un conducto de Wolman que ven aquí, que viene siendo esto. Déjenme para acá, para que vean esta parte. Este es el conducto de Wolman, ¿sí? Y este es el conducto de Haber, ¿no? O canal de Haber, ¿no? Como quieran llamar. De Haber, de Wolman. Es la forma de cómo se comunican el hueso, ¿sí? Es la forma de cómo discurren completamente lo que es los vasos, ¿sí? Y arterias y nervios, ¿no? O sea, a partir de esos conductos, ¿no? Y aquí se ven, miren, ¿sí? Es muy raro verlos en una muestra, esos conductos de Haber, ¿no? Aquí tocó la suerte de observar, ¿no? Completamente, ¿no? Pero bueno, esta es la forma de cómo se observa lo que es el hueso. Ojalá y por ahí a veces sería bueno hacer unas muestras para que vean lo que es el hueso. Ha de contrastámelo sí, pero verle el microscopio pues llama un poquito más la atención, ¿no? Esta línea le llaman línea de cemento, es muy dura, ¿sí? Lo que delimita lo que es la osteona, le llaman línea de cemento, ¿sí? Es muy resistente, muy dura esta línea, ¿no? Pero bueno, tiene una gran cantidad de lo que son las ostionas, ¿no? Este tipo o sistema de Haber, ¿no? Que decimos que son las unidades funcionales de lo que es el hueso, ¿no? Este tipo de estructuras, ¿no? Ok, bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues hay que ver cómo se desarrolla lo que es el hueso, ¿sí? Hay que hablar un poquito sobre la histogénesis de lo que es el hueso, ¿no? Entonces, la formación de huesos durante el desarrollo, fíjense muy bien, durante el desarrollo embrionario puede ser de dos tipos, intramembranosa y lo que es endocondral. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre la intramembranosa y la endocondral. Bueno, si ustedes ven aquí, la endocondral, pues requiere de un molde de cartílago. Tiene que haber un cartílago persistente para formar lo que es hueso. Mientras la intramembranosa no. La intramembranosa pues se forma a partir de la diferenciación de las células. Es decir, las células mesenquimatosas se van a diferenciar en osteoprogenitora, las osteoprogenitoras se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Para qué? Para empezar a formar lo que es hueso, ¿sí? Y muchas de ellas se van a diferenciar en osteocitos, ¿no? Es la forma de cómo se tiene que desarrollar hueso, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Entonces, vamos a empezar con la formación intramembranosa. Cuando hablamos intramembranosa es que se forma a partir de una placa de membrana, ¿sí? Al interior del tejido mesenquimatoso, ¿sí? Para que me entiendan mucho mejor. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es la forma en la cual el feto forma básicamente los huesos planos. Es decir, este tipo de osificación, todos los huesos de su cráneo, de su cara, ¿sí? Que son huesos planos, están formados por una osificación intramembranosa. Y esto ocurre nada más en la etapa embrionaria y en la etapa fetal, prácticamente. En la etapa adulta ya no hay osificación intramembranosa. Es por eso cuando tenemos accidentes o cuando hay accidentes, en este caso de cráneo, de cara, ¿qué tienen que ponerle? Bueno, tienen que poner una placa para sustituir completamente lo que es la parte que se dañó de lo que es el cráneo, lo que es el hueso. O lo mismo ocurre con algunas de los huesos de la mandíbula, ¿sí? O alguna por ahí que no se pueden regenerar, que tienen que ponerle alguna prótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay esa osificación. Eso ocurre nada más en la etapa embrionaria, ¿sí? Contrario con lo que ocurre con la endocondral. La endocondral, mientras haya cartílago, pues va a haber renovación completamente de lo que es el hueso, ¿no? Por eso, lo que es el cráneo y lo que es el hueso de la cara son muy duros. ¿Por qué? Porque provienen de una placa intramembranosa. Son mucho más duros todavía que los huesos cortos y huesos largos que provienen del cartílago principalmente, ¿no? Entonces, tiene lugar, fíjense muy bien cómo se desarrolla, tiene lugar en condensaciones de tejido mesenquimatoso muy vascularizado, ¿sí? Si ustedes ven aquí esta imagen, aquí vemos tejido mesenquimatoso o mesénquima, que es esta parte, y que dicen, es que es muy vascularizado. Aquí ven una gran cantidad de vasos, de capilares, ¿verdad? ¿Sí? Pues tiene que estar muy vascularizado para poder formar lo que es hueso, ¿no? Todo es mesénquima, ¿sí? Esto es mesénquima,
¿sí? Capilares, ¿verdad? Una gran cantidad de capilares en esta zona, ¿sí? Tiene que estar muy vascularizado para poder sufrir divisiones mitóticas, lo que son las osteoprogenitoras, para poder diferenciarse en los osteoblastos, ¿no? Entonces, estas células mesenquimatosas, ¿qué ocurre? Bueno, que son estas pequeñas células que ven aquí, ¿sí? Estas que ven aquí son mesenquimatosas y esas se van a diferenciar en osteoprogenitoras. Esas osteoprogenitoras también van a sufrir divisiones mitóticas y muchas de ellas se van a diferenciar en osteoblastos. Una vez que se diferencian osteoblastos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, los osteoblastos van a empezar a sintetizar lo que es el hueso, porque son las células formadoras de hueso. Y yo les decía que los osteoblastos siempre estaban en hileras, en grupos, ¿sí? Y si ustedes ven aquí esta parte, se van a dar cuenta de que todos estos son aquí, son osteoblastos. Todos ellos, ven, en hilera, están formando lo que es hueso, ¿no? Esta parte que ven aquí, sí, es hueso, pero todavía no está calcificado, sí, por eso vemos una gran cantidad de células aquí, ¿para qué? Formando lo que es el hueso, ¿no? Pero muchos de estos blastos se van, conforme van pues sintetizando lo que es el osteoide, sí, pues obviamente muchos de ellos se van a encerrar en su propia matriz, diferenciándose en lo que son los osteocitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es la forma de cómo se forma lo que es el hueso a partir de intramembranosa, por eso le llaman trabéculas también, todo eso son trabéculas, ¿sí? Es una placa membranosa, pues en la cual pues también esas trabéculas se van a empezar a mineralizar, ¿para qué? Para formar, en este caso, lo que es el hueso, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo se origina hueso a partir de una osificación intramembranosa, ¿no? ¿Sí? A partir de una placa membranosa, ¿sí? Entonces, esas trabéculas que aún se ve esta coloración porque aún no están todavía calcificadas, ¿por qué? Porque antes se pensaban que pues los osteoblastos nada más sintetizaban completamente lo que es el componente orgánico, pero en realidad ya se ha demostrado que los osteoblastos también son responsables de sintetizar los componentes inorgánicos de lo que es el hueso. Es decir, el osteoblasto es el responsable de formar el hueso de principio a fin, completamente, ¿no? Sí, ese es el responsable de renovar lo que es el hueso, ¿no? Mientras que el osteoclasto se encarga de destruirlo y el osteocito se encarga de mantenerlo. Entonces, esa es la diferencia entre cada una de este tipo de células, ¿no? Que todo está dirigido por los osteocitos, porque los osteocitos son los que te deciden, son los que sufren la tensión, sufren la presión, ¿sí? Ellos dicen, cuánto soportan o cuánto debe soportar. Si no soportan, pues él les manda una señal a los osteoblastos para que empiecen a remodelar completamente lo que es el hueso y bueno, el osteoblasto pues le manda su señal al osteoclasto para que resuelva lo que es el hueso, ¿sí? Y ellos empiecen a rellenar y empiecen a formar lo que es el hueso, ¿no? Entonces, la intramembranosa solo se da en lo que es la parte embrionaria, la etapa fetal, ¿sí? Es por eso que, pues en la labor del canal de parto, jóvenes, todavía no está calcificado los huesos, por eso ustedes agarran el bebé y están blanditos, se tocan la cabeza, está blandita, ¿no? O sea, su cabeza está blanda, no está todavía calcificada y tiene que ver por esto, ¿no? Porque para que ayude al canal de parto, que no se compliquen, que no haya ningún problema, ¿sí? Y a la larga de los meses, ¿sí? Ya llega el primer año, pues ya empiezan a calcificarse sus huesos y ya se pueden sostener completamente, ¿no? De hecho, ya a los 4 o 5 meses ya se pueden sostener, se pueden parar un poquito, pero no caminar todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no están calcificados, ¿no? Por completo lo que es sus huesos, ¿no? Incluso el cráneo, pues también, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con los niños recién nacidos, con las caídas, porque pues obviamente pueden sufrir daños severos, ¿no? En esa parte, ¿no? Ok, esto tiene que ver con la osificación intramembranosa, ¿no? Bueno, le seguimos con con la formación endocondral de lo que es el hueso, que requiere de molde cartilaginoso, ¿sí? Y para no cortarlo, ¿no? Porque ya me quedan 2 minutos en este sentido. Lo voy a dejar aquí y mañana le continuamos con la osificación.